que lo acusan de narcotráfico y de asesinato, esto en la corte de Brooklyn, donde su defensa habló sobre un presunto acuerdo para que sea testigo protegido. Agradezco enormemente a Jesús García, editor de política de La Opinión en Estados Unidos, que estuvo ahí en la corte de Brooklyn el día de hoy, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, muchas gracias. No, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues ahí estuviste en la corte de Brooklyn en esta diligencia judicial que no duró muchos minutos. El Mayo Zambada se declara no culpable. Sobre lo de testigo protegido, Jesús, ¿qué se dijo? Mira, se le preguntó, los reporteros preguntamos al abogado Frank Pérez del Mayo Zambada cuando salió y él fue muy escueto. Hubo una pregunta y decía habría, se estaba pensando que hubiera algún acuerdo con fiscales. Él dudó un poco en responder y después señaló, va a haber juicio, básicamente. Es decir, por el momento no hay confirmado ningún acuerdo que se tenga con fiscales para que él pueda ser parte de alguna investigación adicional. Pero hay que tomar esto en consideración, digamos, yo siempre lo digo con pinzas, Ujú. porque este tipo de personajes pues tienen la posibilidad y diversas ventanas justamente para cambiar esa ruta. En el caso de El Mayo, pues le conviene, por supuesto, que antes de que inicie el juicio, si es que tiene pensado tener algún acuerdo, tome la decisión debido a que puede tener mucho mejores condiciones con los fiscales, tanto en sentencia como en el tipo de arresto que puede enfrentar. Y en el caso de que se llegue hasta el juicio, todavía tendría esa posibilidad de buscar algún acuerdo con los fiscales, pero ahí las condiciones cambiarían debido justamente al avanzado que sería el proceso judicial. Pero por el momento y confirmando, no hay ningún acuerdo en firme todavía, al menos revelado, ni que confirme el abogado sobre este caso. Jesús García, lo que también avanza, y me parece que a pasos agigantados, es el deterioro en la salud de Ismael El Mayo Zambada, por lo que un acuerdo con la Fiscalía podría hacerlo acreedor a beneficios en cuanto al lugar en el que estuviese recluido y la atención médica que pudiese recibir. Jesús, nos cae la pausa. ¿Podrás aguantármela unos minutitos y regreso contigo? Perfecto. Muchas gracias, Jesús García, editor de política de La Opinión en Estados Unidos. Estuvo ahí en la audiencia el Mayo Zambada en la Corte de Brooklyn. Volvemos por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Jesús García, editor de política de La Opinión en Estados Unidos, quien estuvo hoy en la Corte de Brooklyn, donde se llevó a cabo la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, por aguantarnos el corte. Jesús, muchísimas gracias. Un gusto, Juan. Cuéntame. Oye, pues estábamos hablando sobre cómo se deteriora la salud de Ismael El Mayo Zambada a pasos agigantados, lo que pues implicaría la posibilidad de un arreglo con la fiscalía ya en los Estados Unidos para colaborar y que con eso tuviese a cambio mejores condiciones en su reclusión y mayor atención médica. ¿Tú cómo ves esta posibilidad? Sí, yo creo que es un factor importante porque, bueno, la edad y la situación que tiene médica, bueno, hay que recordar que la DEA había reportado que él padece de diabetes y las consecuencias de esto. Yo esperaba verlo peor, honestamente, porque, bueno, un primer reporte que tuvimos con gente que enviamos en Texas, pues nos describió que incluso tenía que utilizar la silla de ruedas. Recordemos que en esa audiencia estuvo con silla de ruedas. Yo no fui a esa audiencia, pero enviamos a alguien en la opinión y, bueno, nos hace este reporte y básicamente yo esperaba verlo mucho peor. No lo vi extraordinario, por supuesto. Tiene problemas en la rodilla, nos confirmó el abogado, y lo vimos porque intentó levantarse y bueno, recibió ayuda de los alguaciles para poder salir y cojea. Entonces es difícil, su situación física no es óptima, por supuesto, y pero también me gustaría aquí clarificar, he visto algunos reportes de algunos colegas que señalan que cuelgan pellejos y cosas así, perdón. O sea, me parece primero irrespetuoso, independientemente de la infamia del señor, ¿no? Sí. Pero referirse a una persona de esa forma también me parece exagerado. No, no es el caso, sí se ve dañado. Lo que se veía es muy, muy tranquilo, una tranquilidad que yo no diría relajado, como, no diría, no puedo describir resignación, eso es básicamente mi perspectiva, ¿no? Pero se veía tranquilo, respondiendo muy puntual a lo que le preguntaban, escuchando al abogado, tenía también un traductor al español de lo que le estaban haciendo y aparte tenía que atender al abogado que estaba a un lado de él y le hacía algunos cuestionamientos y pues fue el intercambio, se le escuchó varias veces decir sí a varias preguntas que se le hicieron. Pero sin duda, como dices, pues el tema de salud es en consideración, también lo pregunté de si
¿podía él aguantar un proceso judicial de este nivel? El abogado dice que sí. Pero no solamente es eso, es después del resultado del proceso judicial y yo entiendo que finalmente los abogados defensores van a tener, perdóname, Sí. una idea finalmente de defender y de que el personaje es no culpable y que podría probarse lo que llamaría de ellos su inocencia en este caso. Pero el caso en Sí. particular este es de muy alto impacto en los Estados Unidos, se está pidiendo que se califique como complejo, ya se consideró inusual en la corte en Texas y difícilmente Estados Unidos va a dejar, digamos, que se eche hacia atrás cualquier proceso en su contra, es decir, van directo y yo creo que tendrían los elementos suficientes justamente para ello. Por eso le conviene mucho al Mayo Zambada pues buscar algún tipo de negociación. Y con el abogado que tiene, pues también fue abogado de su hijo y ellos lograron un acuerdo y el hijo está libre ahora, ¿no? Así es, tú lo acabas de decir claramente, Jesús García. Pues vamos a estar pendientes de cómo avanza este proceso jurídico, la próxima audiencia, y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, Jesús. Un gusto, Juan Becerra. El 31 de octubre es la siguiente audiencia, Ujú. pues a ver qué pasa, porque básicamente son para determinar los siguientes pasos del juicio. Y estaremos muy pendientes. Espero poder conversar contigo ese día. ¿Seguro? Gracias, muchas gracias.